Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Yareli Guadalupe Juárez Lucio. Soy estudiante del cuarto semestre del doctorado en gestión educativa, el cual curso en el Centro de Investigación para la Administración Educativa, CINADE, Campus San Luis Potosí. El día de hoy, como parte del curso Educación a Distancia, me permito presentar ante ustedes el video titulado Educación a Distancia antes del COVID, a partir del cual daré información relevante con respecto a esta modalidad educativa que ha tenido sus inicios desde años anteriores y que ha ido actualizándose de manera constante año tras año. Pues bien, a manera de introducción me permito hacer de su conocimiento que la sociedad actual ha tenido que enfrentar múltiples retos y transformaciones, las cuales han dado lugar a variadas revoluciones que implican cambios en todos los ámbitos que la componen y que dentro de ellos el de mayor importancia o trascendencia es el educativo, ya que a partir de este se dan el desarrollo del resto. Sin embargo, todo esto también es parte de la globalización o respuesta de la globalización, a partir de la cual se llevan a cabo grandes transformaciones a nivel social, político, educativo y por ende económico, y que ello ha tenido que ver con el impartir nuevas formas de educación. Sin embargo, como sociedad actual, tanto la sociedad actual como la globalización han sido objeto de múltiples retos y desafíos, entre los cuales el de mayor trascendencia han sido la internacionalización por un lado, por otro el desarrollo o logro del desarrollo integral del ser humano y por consiguiente el último que tuvimos que afrontar, que es la pandemia por COVID-19, de la cual todos fuimos por ahí testigos y que tuvimos que hacer frente en el pasado mes de marzo del 2020 y que marcó la pauta para una nueva forma de enseñanza. Sin embargo, esta no es como tal, puesto que la educación a distancia ha existido, como ya lo mencioné, desde siglos pasados y que tuvo sus inicios por ahí en siglos anteriores a partir de 3 generaciones muy importantes, siendo la primera de ellas la de correspondencia, la segunda la multimedia y la última, que es la que está hasta nuestros días, la telemática. Pues bien, los invito a ver la información importante. Como parte de ello, no debemos olvidar que todo esto parte de lo que es la globalización, a partir de la cual surge la sociedad primero de la información, la cual es considerada como el sistema de comunicación real y accesible a la cual tenemos a entrada todos los seres humanos y que desde los últimos años ha habido un caudal muy grande de información que después esa información puede ser procesada y que nos da lugar a la entrada de la sociedad del conocimiento, en la cual ya cada individuo va a tener la capacidad de captar esa información y le va a otorgar un significado propio hasta convertirlo en un conocimiento como tal, el cual, como bien se sabe, es eficaz para la mejora social. Posteriormente se da lo que es la entrada de la sociedad del aprendizaje, en la cual ya los individuos que ya fueron formados a partir de las tecnologías de la información y la comunicación van a adquirir capacidades a las que les van a ayudar para interpretar la información, la van a compartir y a su vez la van a enriquecer, es decir, la van a transformar en nuevos conocimientos. Sin embargo, aquí es importante reconocer que lo real o lo trascendente no es la existencia de la tecnología, sino el logro que se tenga del saber de esa tecnología y la aplicación que se le dé a la misma. Pues bien, vamos a adentrarnos al surgimiento de la educación a distancia, la cual, como ya mencioné, se dio desde años pasados, siglos pasados, y que ésta se dio en respuesta a múltiples factores, entre ellos siendo el primero el aumento de la demanda social en educación, a partir de la cual se exigía un determinado grado académico para poder tener acceso a más y mejores condiciones tanto laborales como sociales. Y todo esto también, pues bueno, otro factor importante fue el crecimiento demográfico, el aumento de la población que ya requerían un nivel o grado de vida de mejor calidad. Por otro lado, también está el factor de la existencia de guerras y revoluciones que han existido a lo largo de la historia y que por ahí han surgido en respuesta a la exigencia de mejores condiciones de vida, tanto en lo laboral como en lo económico y como en lo personal. Y por tanto también pues está el avance tecnológico como otro factor que dio surgimiento a la educación a distancia, la implementación de todas esas nuevas formas de tecnología para mejorar la educación. Pues bien, la educación a distancia se considera como esos procesos metodológicos de transformación integral, obviamente sin presencia física y sí con uso de los avances tecnológicos bajo modelos no presenciales
que buscan en todo momento la calidad, el aprendizaje permanente y el acceso al conocimiento. Este tipo de educación también se le conoce como teleformación, temática educativa, teleeducación, formación multimedia o bien aprendizaje a distancia. Sin embargo, esta ha sido enjuiciada por su enfoque, ya que se considera que es necesario el contacto físico para el logro realmente de un aprendizaje efectivo. Pero no es verdad eso, porque también esta educación o esta forma de impartir educación logra que el alumno se apodere de conocimientos, habilidades y destrezas, es decir, competencias, y cada vez va siendo más corta la distancia entre saberes y la localización, es decir, la distancia ya no es impedimento para que una persona pueda tener acceso a la educación. Pues bien, como ya lo mencioné, la educación a distancia tuvo sus inicios por ahí en los años de 1933, cuando existieron las civilizaciones sumerias, y que ello dio lugar a la enseñanza a distancia a partir del correo postal, y que se ha ido perfeccionando conforme transcurre el tiempo. Se han creado asociaciones, sociedades de educación a distancia, departamentos, y que aunque se le consideró como nueva modalidad educativa, no es real, porque ya tiene por ahí las características desde años antiguos, al trabajar en entornos virtuales, al ser real y estructurada, al estar basada en las tecnologías educativas, al estar en constante innovación y permitir el desarrollo de destrezas y el trabajo colaborativo en red. Pues bien, como les dije, existen tres generaciones muy importantes de la educación a distancia, siendo la primera de ellas la de correspondencia, que tuvo sus inicios por ahí en el siglo XIX, principios del XX. En esta se implicó el uso de materiales impresos, surgió la figura del tutor o orientador, se proporcionó la educación a partir de respuestas por correo postal, el envío de materiales impresos, y al final de esto se fue incluyendo la tecnología audiovisual. Sin embargo, a finales de los años 70 surge la segunda generación, conocida como multimedia, porque ya implicó el uso tanto de radio, televisión y teléfono. Surgió la Universidad Abierta Británica, se usan audiocassette, diapositivas, videocassette, y se establece comunicación ya más directa mediante teléfono entre profesor y alumno. Posteriormente, en los años 80, surge la tercera generación, conocida como telemática, porque ya se incluyen las telecomunicaciones y la informática, se incluye el empleo del ordenador, se adentra una enseñanza asistida, surgen los campus virtual, cambia el rol del estudiante porque ahora la educación se centra en el estudiante, y se emplea ya el uso de la web, el internet y las videoconferencias, entre otras. Como ya lo dijimos, el COVID vino a modificar estructuras, pero todo esto ya se tenía una pauta para poder dar cumplimiento a los derechos que posee todo estudiante a la educación, el romper brechas desde años antes, porque ya estaba el surgimiento y existía la educación a distancia. Pues bien, ya lo mencionamos, la sociedad de la educación a distancia parte de la sociedad primero de la información, posteriormente de la sociedad del conocimiento, y estas dan lugar a la sociedad del aprendizaje, y estas tres en conjunto dan como resultado la educación a distancia antes del COVID, que ya existía, como lo mencionamos. Porque existía, porque ya se daba a partir del entorno telemático. Sin embargo, pues había cierta ruptura porque no se creía algo rentable, que no tenía control, que no se optimizaban procesos, y esto pues obviamente guió a la resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque de inicio la educación a distancia solamente se centraba en el control o uso de la información. Se llegó a considerar que por ahí pues había cierto riesgo en la existencia de este tipo de enseñanza, y que la tecnología solamente se empleaba como algo complementario en función de las circunstancias. Sin embargo, esto se empezó a implementar desde los años 30 o 40 con los programas radiofónicos. Posteriormente pasamos a los años 60, donde ya se incluye la televisión educativa, aunque sí se seguía anunciando la muerte de la escuela con este tipo de educación a distancia, porque se consideraba que existían máquinas de enseñar que eran pedagógicas, conductistas, conexionistas, y que los ordenadores tenían posibilidades didácticas que podrían dar lugar a la desaparición de los docentes. Sin embargo, se siguió creyendo en este tipo de educación a distancia y se basó más en el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación. Para ello se usó tanto en la enseñanza como en la formación. En el caso de la enseñanza, pues bueno, como ya lo dijimos, se utilizaron materiales autoeditables, se implicaron cursos de profesiones y oficios por correspondencia, dio lugar a la transmisión por fax o cintas de audio y video, la teledifusión y el surgimiento de la primera generación de educación a distancia, y posteriormente a la enseñanza ya sea híbrida, presencial o a distancia. Para ello, conforme avanzaban las tecnologías, se implicó ya la
la educación televisiva y gestión de información, el uso de plataformas virtuales, entre estas la más importante, el MOOC, que son los cursos en línea masivos y abiertos, las tutorías o asesorías por internet o la programación de vinculación, el uso del correo electrónico como medio de comunicación, la investigación bibliográfica, las discusiones de textos a partir de conferencias, las audioconferencias, las videotecas, los foros en línea y, lo más importante, las redes satelitales, entre ellas la más sobresaliente, la red EduSat, que dio lugar al modelo educativo de telesecundaria, que es el que todavía permanece hasta el día de hoy con unos cambios, pero todavía sigue vigente. También esto dio lugar a la enseñanza asistida por CPU o multimedia, al acceso a cursos por internet, a Lotus Note, que era un programa informático, al uso de la WW, que son las redes de internet, los recursos de transmisión en línea con consulta interactiva y los paquetes informáticos para enlazar las redes. Con la cuestión de la formación en cuanto a docentes, pues se da la explosión de la oferta educativa, se dan los cursos a distancia con uso de tecnología, el uso de todos los medios de almacenamiento, de comunicación vía remota, se dan lo que son las redes telemáticas en metodologías y de entre docentes y la formación del profesorado a partir de seminarios y talleres en línea. Dentro de la educación a distancia, hasta antes del COVID existían elementos más sobresalientes, entre ellos las MOOC, como ya lo dijimos, que son los cursos en línea masivos y abiertos, donde se tratan cursos a distancia, de accesibilidad y no hay un límite de participantes. También están las videoconferencias que permiten la transmisión en tiempo real tanto de datos como de audio y video entre dos o más personas y miles de redes, los campus virtual que se utilizan como espacios en línea para organizar la formación y las aulas virtuales que por ahí son las web donde hay interacción profesor-alumno, así como el e-learning que es el aprendizaje en línea con uso de internet a través de la web. Los MOOC ya dijimos pues son una forma de enseñanza también a distancia que por ahí es mixta, autónoma, hay interacción constante, elimina barreras y que implica procesos formativos en y para los estudiantes y que tiene como fundamentación teórica el conectivismo, conductismo y constructivismo. Pues bien, la educación a distancia ha existido desde años, siglos pasados y ha tenido logros en cuanto a cobertura, pertinencia, equidad, movilidad estudiantil, intercambio docente y estudiantil, la colaboración, la internacionalización, la renovación de modelos educativos, la creación de grupos institucionales, proyectos de colaboración y ha logrado un posicionamiento social. Les dejo las referencias de donde saqué por ahí la información referente a este tema y recordemos, les traté el día de hoy el tema tan importante que es la educación a distancia antes de el COVID-19. Espero que esta información les sea de utilidad y más que de utilidad nos conduzca a reflexionar. Me despido por esta ocasión y estamos al pendiente en una siguiente transmisión. Que pasen buen día y muchas gracias por su atención. Nos vemos, hasta luego y de antemano gracias.